Siendo sincero, no planeaba hacer este versus, de hecho mientras escribo esta introducción no sé si lo llegue a realizar, entre otras cosas porque seguro que es muy corto, igual, no está de más de vez en cuando ver algo corto pero entretenido, eso sí, lo mejor hecho posible. Si lo están viendo, es obvio que lo terminé haciendo. El día de hoy veremos a dos personajes muy poderosos, de los cuales hasta ahora no veo un video que los analice apropiadamente, así que, acompáñenme a ver y comparar a dos entidades de oscuridad, de distorsión, de corrupción a la propia realidad. Tenemos a Dormammu, en su versión de las películas de Marvel, y por el otro lado, a Giratina, el Pokémon desterrado por Arceus. Sin más introducción, comencemos. La historia de Dormammu en el multiverso de las películas es hasta ahora desconocida, no sabemos su origen, solo que es una entidad que amenaza con consumir tanto el universo principal de las películas, como el multiverso, siendo en palabras de Ancestral, más viejo que el tiempo. En la película de Doctor Extraño, él manipuló los eventos para intentar consumir el universo principal de las películas, al provocar que Caecilius destruyera los santuarios de los hechiceros. Afortunadamente se cansó de negociar con el Doctor Extraño y decidió ceder a su petición de que no destruya el universo. Fue una historia algo corta y en realidad fue un resumen a su participación en la película, aunque en la escena postcréditos de la película del multiverso de la locura medio se prometió que volveríamos a verlo, con todo lo que ha sucedido con el universo cinematográfico, siendo reescrito varias veces por el cambio de Kang por Doctor Doom y demás, puede que no lo volvamos a ver, pero en caso de que vuelva y demuestra algo nuevo, quizás lo vuelva a usar. En fin, ya veamos qué ha demostrado. Antes de mostrar las hazañas, le quiero dar crédito a un amigo llamado Kaiter, por ayudarme con algunas hazañas. Bien, el buen Dormammu, aunque es evidente, es muy inferior a su versión de los cómics, no es para despreciar lo que puede hacer. Apenas manifestándose en la Tierra, se vio cómo comenzaría a consumirla, aunque en esta escena solo se vio que se extendía por edificios, pero esto no se queda en ese nivel, ya que en todo momento Doctor Extraño, aún con la ayuda de Wong y Mordo, nunca consideraron poder derrotarlo, y de hecho vimos como Dormammu podía pasarse por donde quería los poderes del Doctor Extraño. Les hago ver que pudo destruir los escudos del Doctor Extraño. Básicamente el hechicero le ganó solo por la gema del tiempo, y basando su plan en aburrirlo con un bucle de tiempo. De hecho se dijo que el poder de Ancestral era tan elevado gracias a Dormammu, lo que indica que deja por los suelos el nivel de los hechiceros. En la película, vimos como Caecilius junto a Ancestral podían controlar parte de la dimensión espejo, doblando el equivalente a una ciudad incluso, pero les digo que ese nivel es realmente corto, ya que el Doctor Extraño en Infinity War fue el que más pelea le dio a Thanos en Titán, aunque siempre siendo totalmente inferior. Esa hazaña es increíble, me explico. En esa misma pelea Thanos destruyó una luna para convertirla en proyectiles. No conforme con eso, Thanos en la pelea mostró poder crear un mini agujero negro, y Doctor Extraño pudo anularlo, y vimos que Doctor Extraño pudo contrarrestar un ataque de la gema del poder, que nerfeándolo mucho diciendo que Thanos no usó todo el poder de ella. Mínimo vimos que no tenía problemas en usar poder de nivel lunar, y ahí no terminamos, ya que la gema del poder en manos de un celestial fue capaz de destruir un planeta de un toque. Por cierto, que un celestial use de arma una gema del infinito, muestra que como mínimo, una en individual supera el nivel de los celestiales, y eso es mucho, porque en las películas, un celestial nada más nacer consigue destruir un planeta, y si esto no les parece suficiente, Ronan con ella planeaba destruir el planeta Shandar. También hay que decir que según guías, la gema del poder podía destruir el universo. Estoy seguro que muchos podrían no creer que Thanos usó ese poder en la pelea, pero recordemos que al inicio de la película, pudo derrotar a Thor previo al rompetormentas, y el poder base de Thor le permitió derrotar a Malekith con la gema de la realidad, el cual iba a destruir el universo, que no es hipérbole como mucha gente dice, ni siquiera es progresivo. La maldita película por el contexto nos decía que si no se detenía ya a Malekith, el universo sería destruido ya, sin oportunidad a otra cosa, e inclusive si se demoraba, hacerlo progresivamente sigue siendo nivel multigaláctico, pero como dije, el contexto era claro de que era ahora o nunca el derrotar a Malekith. Y bueno, quiero recalcar que los elfos oscuros en el universo de las películas son anteriores al Big Bang, y sí, resistieron este fenómeno cósmico, aunque los más débiles murieron por ella. En esa misma película vimos que Thor puede destruir la gema de la realidad, aunque luego se reconstruyó, y pues, por Scaling con la
la gema del poder, y de lo que demostró Malekith, esta hazaña sería universal, y sí, sé que se preguntarán entonces por qué Thanos, usando la gema del poder, pudo ganarle a Thor, y bueno, es simple de explicar, Thanos en base es más poderoso que Malekith, esto viendo como además de ganarla a Hulk sin usar gemas del infinito, mismo ser que puede pelear al nivel de Thor base, vimos como Thanos directamente derrotó al Capitán América con el Mjolnir, el cual, como espero que recuerden, si eres digno de levantarlo, tienes el poder equivalente al Thor base, por lo que es normal que Thanos sea más poderoso con un potenciador que Malekith con uno a priori similar, pero miran, Doctor Extraño no es solo Scaling, pero antes de ver eso, veamos otras hazañas. Dormammu es una de las amenazas del multiverso que Ancestral considera capaz de destruir el universo, y de hecho eso iba a hacer en la película, Doctor Extraño lo impidió, pero por el contexto sí podía hacerlo, igual si quieren algo más directo, se ha confirmado en guías que la dimensión oscura que él representa, está hecha de incontables universos que devoró, y que Dormammu podría destruir el multiverso de las películas, el multiverso es infinito en las películas, y sí, se suele usar esto para decir que Dormammu es multiversal, y sí, lo es, pero no es solo por esto, veamos hazañas de Doctor Extraño, que no dependen de interpretar qué tanto poder usó Thanos contra él. Doctor Extraño en No Way Home, pudo crear un hechizo que iba a funcionar para que la gente olvidara que Peter Parker es el Hombre Araña, parece solo un hacks, y lo sería, de no ser porque vimos como según Wong, el hechizo raya en los límites de las realidades conocidas y desconocidas, y bueno, la confirmación que mostré de que el multiverso de las películas es infinito viene de Ancestral, por lo que es obvio que los hechiceros saben que el multiverso es infinito. Otra hazaña es que según Wong, la magia para algo tan simple como un portal, de no ser usado bien, puede hacer reverberar todas las dimensiones. Sí, el nivel multiversal está presente desde los magos promedio de las películas, esto mismo lo menciona Wong en el videojuego de What If, diciendo que la magia mal usada puede fracturar la realidad, aunque dice solo toda la realidad, en el contexto de la conversación con Uatu, se referían al multiverso, sí, exagerado, pero bueno, no tanto como en los cómics, por lo que el nivel de Dormammu es multiversal de infinitos universos, y eso mismo se aplica a su resistencia y rango. La velocidad de Dormammu es complicada de explicar, aunque a la vez simple. Primero, se dice que la dimensión oscura es atemporal, de hecho, es más antigua que el mismo tiempo, y sí, entiendo que esto no tiene que implicar velocidad inconmensurable necesariamente, si no fuera porque literalmente Dormammu no es que se mueva en un lugar atemporal o algo así, es que directamente Dormammu está más allá de ese concepto, pero yendo a otra hazaña, Ancestral pudo hacer que el Doctor Extraño viaje a través del multiverso, y sí, a mí también me sorprende que eso fuera literal y no solo una proyección de la hechicera, pero les digo que aquí no se queda, ya que Dormammu es la propia dimensión oscura, que como sabemos, está compuesta por incontables realidades, por lo que Dormammu sería omnipresente dentro de su dimensión, y aunque no lo hemos visto manifestarse fuera de esta, sin consumir el espacio donde pelea, mínimo le daría inconmensurable. No sé mucho que decir de la inteligencia de Dormammu, solo que es más viejo que el tiempo, y que ha devorado incontables dimensiones, aunque no sabemos cuántas peleas con gente similar a él ha tenido, asumiendo claro, que haya tenido que pelear de forma seria alguna vez. Aún así, puedo decir que ha logrado manipular a Caecilius para volverlo sus secuas, aunque no es que Caecilius haya demostrado ser el más brillante, por lo que diremos que es superior al promedio. Los poderes especiales de Dormammu no son muy variados, posee proyección de energía como es evidente, es incorpóreo, al ser el mismo una dimensión que contiene incontables universos, aunque vemos que de quererlo puede atacar por el lado físico, también controla esa dimensión, al ver cómo pudo usar elementos de esta para atacar al Doctor Extraño, absorción, al poder no solo destruir universos, sino convertirlos en parte de la dimensión oscura, y ya que estamos, se da a entender que Dormammu al consumir el universo, borraría el tiempo, esto en el discurso de Caecilius, por lo que el borrado conceptual es evidente, y otros poderes que debe tener por ser alguien que quiere consumir el multiverso sería el poder de viaje dimensional, al viajar a través de universos, aunque bueno, no lo hemos visto hacerlo sin que él mismo comience a devorar el universo. Está de más decir que su durabilidad o aguante es infinito. Bueno, Giratina no tiene una historia muy compleja, él era parte del trío Dragón, creadores del espacio,
tiempo, y en el caso de Giratina, antimateria, aunque no el tipo de antimateria normal, luego explico eso. El caso es que Arceus lo terminó desterrando al mundo distorsión al verlo como muy agresivo. Aún así, vemos que aparece de vez en cuando para impedir desastres al universo, y pues, no hay mucha más historia que contar. Antes de ver sus capacidades, les digo que aunque al igual que Arceus escala de casi todos los Pokémon, salvo claro, del propio Arceus y seguro de Mew, esto solo sería para poder, no cuenta para hacks, así que, ya veamos qué ha demostrado Giratina. Bien, para no alargar de más y no repetir lo que mostré en el video de Arceus, Giratina escala de Pokémon como Ridon, que puede derribar un edificio, escala de Blaziken, que puede derribar un rascacielos, que el más pequeño debe medir como mínimo 150 metros de altura, pero esto es solo un calentamiento, ya que Whiscash puede hacer terremotos pequeños de 5 kilómetros, pero esto es muy poco, ya que Zapdos puede crear tormentas, y Gyarados puede destruir ciudades como si nada. Machamp con un único brazo puede mover montañas. Guslord, Ultraente, que obviamente es inferior a Giratina, puede devorar montañas como si nada, pero esto sigue sin ser nada, ya que Giratina deja por los suelos a Regigigas, el cual pudo mover continentes. También deja por los suelos al trío de Joen, donde está Groudon, el creador de los continentes, Kyogre, el creador de los mares, y Rayquaza, el que los controla y por ende supera en poder. También Giratina supera a Reshiram y Zekrom. Reshiram puede destruir el mundo, y Zekrom igualmente es capaz de hacer esa increíble hazaña. Luego tenemos a Gardevoir, que puede crear mini agujeros negros, y como dije en su momento, esto es nivel planetario incluso si tuviera el tamaño de una moneda. Ahora, yendo a hazañas más impresionantes, Giratina es considerado el señor del mundo distorsión, siendo de hecho, el propio mundo distorsión, y este lugar se describe como un mundo opuesto al mundo normal, o sea, equivalente a un universo alterno, pero aquí no terminamos, ya que es comparable a Palkia y Dialga. Cada uno puede desde destruir una galaxia, hasta destruir el propio universo. También, Dialga es el mismo concepto de tiempo, y Palkia el mismo concepto de espacio, por lo que Giratina al compararse a ellos, sería capaz de destruir el espacio-tiempo, lo que ya sería una hazaña universal más. Por si las dudas, se comenta que el trío del lago, pueden hasta cierto punto frenar a Palkia y Dialga, pero no pueden enfrentar a Giratina, indicando que Giratina de hecho es más poderoso que los Pokémon espacio y tiempo. Pero aquí no nos quedamos, pues supera a Solgaleo o Lunala en Pokémon Ultra Luna, los cuales pueden iluminar el universo de Necrozma, y no solo eso, sino que como se puede ver, la luz iluminó todo el Ultra Umbral. Para aclarar, el Ultra Umbral no es una dimensión en sí, sino un nexo entre todas las dimensiones / universos del multiverso Pokémon, un multiverso descrito como infinito, o sea, infinitos universos. Y sí, sé que iluminar el Ultra Umbral no es equivalente a destruirlo, si no fuera porque, el Ultra Umbral siendo un nexo multiversal, iluminarlo sería equivalente a crear una luz que recorran un multiverso entero, y esta energía ya de por sí no clasifica como infinita, sino superior a eso. Quizás en otro video explique por qué ni siquiera una energía infinita, ya sea tridimensional o tetradimensional, puede iluminar siquiera dos universos, pero de momento, solo deben ver que la hazaña sí clasifica como multiversal infinita, y de igual modo que Dormammu, esto aplica para resistencia y rango. En velocidad, supera a Zebstrika, Pokémon que puede moverse tan rápido como el rayo, cuya velocidad es mínimo equivalente a 161 veces la velocidad del sonido, pero esa velocidad es masivamente corta ante que hay Pokémon capaces de usar el movimiento Foco Resplandor, el cual consiste en precisamente usar luz para atacar, pero la velocidad de la luz aún se queda corta. Escala de Solgaleo y Lunala, cada uno puede moverse por el Ultra Umbral, mínimo tenemos que pueden recorrer 2449 años luz en un tiempo de 1 minuto con 26 segundos, que sería ir a más de 890 millones de veces la velocidad de la luz. Pero si la velocidad MFTL más les parece exagerado, recordemos que la luz de Solgaleo, o Lunala, recorrió el Ultra Umbral, que al ser un nexo multiversal, debería tener un tamaño equiparable al multiverso. Como si fuera poco, Giratina es el propio mundo distorsión. Para empezar, esta dimensión no tiene ni espacio ni tiempo, y sí, sé bien que eso no tiene que implicar velocidad, pero no es que
que Giratina sea habitante del mundo distorsión, es que Giratina es el propio mundo distorsión, además de ser superior al espacio-tiempo, representados como Palkia y Dialga, y aún no es todo, pues Giratina es el propio mundo distorsión, dimensión que es comparable al universo, solo que claro, invertido, luego explico más eso, pero esto dejaría que Giratina dentro del mundo distorsión sería omnipresente. En inteligencia no sabemos mucho, solo que fue parte de la creación del universo, y por ende debe estar vivo por miles de millones de años. De hecho, en Pokémon Escarlata y Púrpura los Pokémon Paradoja tienen precisamente 1000 millones de años, aunque si usamos Pokémon Generations como fuente, al menos demostró poder hacer estrategias, esto para liberar a Palkia y Dialga, y si sumamos a que debería superar a Alakazam, quien tiene 5000 de coeficiente intelectual, diría que la inteligencia de Giratina es sobrehumana. Yendo a los poderes especiales de Giratina, primero, hago evidente que Giratina es incorpóreo, esto es obvio porque es un tipo fantasma, pero ahí no se queda esto, ya que el propio Giratina es el mundo distorsión encarnado, y vimos cómo puede incluso manifestarse como una sombra, posee vuelo, demostrado en el mundo distorsión, puede proyectar energía, y no solo lo mostró en Pokémon Generations, sino que en los juegos puede aprender múltiples ataques que consisten en proyectar energía, inducción de estados, puede quemar, intoxicar, y paralizar a sus oponentes, también tiene el poder de sacrificar la mitad de su vida por medio de una maldición, pero a cambio el rival irá perdiendo vida paulatinamente, puede recuperar vitalidad por medio del movimiento Divide Dolor, donde se recupera restándole salud a su rival, viaje adimensional, puede viajar del mundo distorsión al mundo normal, control de estadísticas, a través de movimientos que sirven para controlar el poder físico de tanto él mismo como su oponente, pudiendo subir su poder y bajar el del rival, manipulación del clima, puede alterar su entorno para cambiar el clima, manipulación de la gravedad, Giratina puede alterar la gravedad, destrucción espiritual, debería escalar de Palkia y Dialga, los cuales pueden destruir el espíritu del universo Pokémon, control del espacio-tiempo, Giratina mostró poder manipularlo para abrir una brecha espacio-temporal, ahora, yendo a sus mejores poderes, recordemos que Giratina es el mismo mundo distorsión, ahora hablemos un poco de las características del mundo distorsión, no solo carece de espacio y tiempo como mostré, sino que sus leyes desafían el sentido común, o sea, las leyes ahí son distintas a nuestro mundo, un mundo que se describe como un lugar donde se rompen las reglas del universo, o sea, Giratina al poder romper leyes, como mínimo sería resistente a la manipulación de estas, además de que, aquí quiero que recuerden, se dijo que Giratina es el amo de la antimateria, pueden creer que eso solo le daría como mucho control de la materia, pero no es solo eso, sino que se complementa con la información de su dimensión, otras descripciones mencionan que en el mundo distorsión el mismo conocimiento común es distorsionado y se vuelve extraño, incluso esa dimensión puede deformar el concepto de causalidad, como ven, el mundo distorsión es algo que rompe con todo lo conocido y dado por sentado en el universo normal, eso es básicamente el concepto de caos, y al Giratina controlar su dimensión, él controlaría el caos, por lo que tiene el control de ese concepto. Tiene como objetos la griseosfera, que aumenta el poder de cierto tipo de poderes que utilice, y la gran griseosfera, que hace casi lo mismo, y está de más decirlo, pero su durabilidad o aguante por obvias razones es infinita. Aunque ambos personajes vienen de obras totalmente distintas en enfoque y demás, no dejan de tener similitudes increíbles, ambos son entidades asociadas al mal, a la destrucción, al caos, a la oscuridad y a la distorsión, los dos no solo gobiernan, sino que son parte de una dimensión propia, una que desafía los conocimientos normales sobre la realidad, la verdad es que son ultrapoderosos, y tienen un mismo concepto, aunque bueno, Giratina se ve que tiene cierto rol en el mundo Pokémon, no solo el de alguien que consume por interés personal como Dormammu, ahora, supongo que todos queremos ver la comparativa, y bueno, vamos a eso. Bueno, tanto Dormammu como Giratina superan por mucho a seres capaces de afectar o destruir el mismo multiverso, que en el caso de ambos, es un multiverso infinito, por lo que se ve que los dos en potencia empatan, aunque siendo justos, Dormammu consumiendo el multiverso es más impresionante que la hazaña de Solgaleo o Lunala, aunque Giratina tiene un scaling super potente al superar no solo a Solgaleo y Lunala, sino al propio Ultra Necrozma, que es más poderoso por bastante que cualquiera de ellos, no lo veo suficiente para darle un
una ventaja clara sobre Dormammu, y esto mismo aplica al rango, aunque siendo sinceros, eso no importa, ya que ambos son incorpóreos, al ser uno la dimensión oscura y el otro el mundo distorsión. En inteligencia, ninguno tiene una hazaña realmente significativa, pero me inclino a Giratina, ya que al menos le vimos hacer una estrategia, y supera a seres con intelecto sobrehumano, y en velocidad están igual. Los dos por sí mismos serían inconmensurables, pero dentro de sus universos serían omnipresentes, aunque Dormammu podría tener mayor ventaja al tener una dimensión mucho más grande que el de Giratina, pero bueno, tampoco es que Dormammu pueda bajarse a Giratina usando poder físico, así que, yendo a los poderes de cada uno, descartemos ya que ambos pueden proyectar energía, o cualquier tipo de ataque físico, simplemente no va a funcionar. Yendo a otros poderes, el control de estadísticas de Giratina no tiene caso ante alguien sin cuerpo físico, lo mismo para otros poderes como el control sobre la vitalidad, o el de la gravedad. Destruir el alma serviría, si no fuera porque no sabemos siquiera si Dormammu tiene alma, y lo más probable es que no, ya que como digo, es la dimensión oscura. Ahora, Dormammu podría intentar consumir el mundo distorsión y a Giratina, y aquí entraría la duda, porque el mundo distorsión, como bien sabemos, no tiene las propiedades de un universo normal, carece de espacio, tiempo, o lógica. Incluso, Dormammu puede destruir el concepto de tiempo, eso es verdad, pero Giratina es ajeno al espacio-tiempo, lo que hace que esto no sirva, mientras que por su lado, Giratina al ser el mundo distorsión, no solo sería un concepto mucho más potente que el simple espacio-tiempo, sino que lo podría controlar como quisiera. En este escenario, se vuelve evidente algo: Dormammu, aunque es poderoso, en las películas no ha demostrado nada para tocar el concepto que representa Giratina, mientras que el Pokémon desterrado sí puede usar su manipulación del concepto de caos para fulminar a Dormammu, que ni resistencia ha demostrado a ese tipo de poderes, por lo que, indiscutiblemente, el ganador es Giratina. Eso fue todo, gracias por ver. Aclaro que este video pude hacerlo porque ya tenía hazañas de ambos, porque estaba inspirado y por tiempo libre. No esperen verme hacerlo todo el tiempo. En fin, igual, espero que les vaya bien. Tienen mis bendiciones. Hasta la próxima.